Estamos a 8 días de la celebración del proceso electoral para elegir los candidatos constituyentes. Quizás el hecho político electoral más importante de nuestra historia, que desgraciadamente no logra adquirir la relevancia que se merece. En especial, tratándose de que por primera vez en Chile, la ciudadanía escribirá una nueva constitución. Y además, será la primera vez que en Chile la ciudadanía lo haga con paridad de género, cuestión que también es primera vez en el mundo que ocurre. Pero, ¿por qué sucede esto? Una aproximación a esta respuesta es que las instituciones del Estado, particularmente el Ejecutivo y el Legislativo, que debieran estar promoviendo y alentando este proceso, están tan alejadas de la realidad que su preocupación se centra en sortear la crisis de legitimidad que enfrentan y en los procesos electorales que se avecinan, alcaldes, gobernaciones y presidenciales. La paradoja que devela esto es que hay más de 15 candidatos a la presidencia intentando posicionarse en estos días, cuando las mayorías están concentradas en sortear los obstáculos de la crisis sanitaria y económica. Gran responsabilidad les cabe a todos los partidos políticos en la falta de debate e información sobre este proceso constituyente. Han apostado a la lucha por concejalías, alcaldías y gobernadores que, siendo importantes, no tienen la misma jerarquía y trascendencia que la nueva Constitución, en cuyo texto debiera, al menos, responderse a las demandas más sentidas de la población que se expresaron en casi un 80% en el plebiscito de octubre pasado. Mientras parte importante se concentraba en la aprobación del tercer retiro que finalmente terminó aprobándose y de paso aceptándole otra gran derrota a Piñera por la decisión del Tribunal Constitucional de no acoger su requerimiento, entre las sombras del poder del trámite legislativo se descubrió otro fraude. En efecto, entre bambalinas las compañías de seguro, dueñas de las AFP, con la anuencia del jefe de la Comisión del Mercado Financiero, perseguían para el caso de las rentas vitalicias que afectan a más de 600.000 personas, aplicar un descuento absolutamente ilegítimo. Se trata, según denunció el diputado Karim Bianchi, de descontar en cuotas equivalentes al 10% del monto de la pensión que reciben actualmente, pero no descontar hasta completar el monto del retiro, sino, lo que parece ya demencial, descontar a perpetuidad. Este hecho que raya en lo inmoral, en lo insólito, ocurre en Chile. Sí, aquí, en nuestro país, es decir, el abuso impúdico de un sector que ha mantenido sin contrapesos el control del Estado por más de 40 años, se aferra a perpetuarlo en beneficio de sus espurios intereses, engañando, o al menos en este particular caso, intentándolo. Nuestro país vive un momento crucial, una crisis política que oscurece día a día el panorama, donde al parecer la única forma de sortearlo es oxigenando la política y fortaleciendo la democracia, cuestión que Piñera con su gobierno se empeñan en debilitar. De allí que junto al control de la crisis sanitaria sea imprescindible llevar adelante a como dé lugar el proceso constituyente, celebrando el próximo 15 y 16 de mayo las elecciones de los constituyentes. Nada más atentatorio a la democracia y a los intereses de las mayorías sería una nueva postergación. Por eso no se explica y no se entiende que el Colmet, Colegio Médico, nuevamente a pocos días de la celebración, persiste en la prórroga del proceso. Las razones esgrimidas pueden ser muy valederas, pero no se puede abstraer de la crisis política que vive el país. En Colombia han salido millones a las calles desafiando el contagio, pues el hambre y la injusticia pueden mucho más y son capaces de romper con todo lo que se imponga por delante. Es un ejemplo a tener presente. En el país funcionan las constructoras, las salmoneras, los malls, los metros llenos de gente. ¿Y por qué entonces no se podría llevar adelante un proceso electoral que en muchos países se han celebrado sin correr más riesgo que los que se corren permanentemente con los desaciertos del gobierno de Piñera, como fue, por ejemplo, el retorno a clases o los permisos a balnearios en el verano? La democracia está en peligro
Y una forma de salvarla, una forma de oxigenarla, es dándole participación al pueblo, a la ciudadanía, no a este gobierno y no a los partidos políticos que no han estado a la altura de los acontecimientos. Y el proceso constituyente puede ser el instrumento más eficaz para resolver la profunda crisis política que vive nuestro país. Bueno, continuamos en la radio Universidad de Chile, la radio 102.5 FM y a través de nuestra señal online @.social. Estamos en una edición especial porque nos encontramos en nuestro país a pocos días de celebrar uno de los hitos más grandes de la historia republicana, que es la elección de candidato al proceso constituyente. Chile, a diferencia de muchos, si no la mayoría de los países de América Latina, nunca en sus 210 años de historia ha realizado un proceso constituyente. Las tres grandes constituciones que han determinado el curso de la historia de Chile han sido fruto de sangrientas revoluciones o de sangrientos aplastamientos a nuestro pueblo. Chile nunca ha escrito una constitución. Las tres constituciones han sido escritas por la oligarquía, bañadas sobre un charco de sangre que siempre lo ha puesto nuestro pueblo. Por eso estamos a una semana prácticamente de este hito histórico en América Latina, que lo constituye Chile después del estallido del 18 de octubre del año 2019. Y sin embargo nos encontramos en el contexto de que un hecho también histórico en nuestra región, nuestro hermano pueblo de Colombia, se encuentra prácticamente sumido en una de las más grandes revueltas de los últimos tiempos, con consecuencias que son francamente aterradoras, si se tiene en cuenta que ya va un número importantísimo de asesinatos. Duque, la continuidad de Uribe, es Piñera, o Piñera es Duque. Son el símil de Bolsonaro de los gobiernos que se resisten a escuchar la voz ciudadana y que tienen como única respuesta las balas, el plomo a la ciudadanía. Estamos quizás enfrentando un periodo histórico universal tremendamente importante. Citando, parafraseando a Víctor Hugo, el gran escritor francés, quizás habría que devolverse o retroceder casi un siglo más para encontrarnos en el preludio de lo que fue la Revolución Francesa. Estamos en una nueva era. Así que tenemos una edición especial con dos grandes compañeras mujeres, María Consuelo Bautista Colmenares, dirigente, secretaria general de la Asociación Colombiana de Empleados Bancarios, ASEP, de más de 10 años de lucha, y con Sofía Espinosa Ortiz, presidenta nacional de la Unión Nacional de Empleados Bancarios, UNEP, en Colombia, con 31 años de actividad, integrante del Comité Ejecutivo de UNI. Bueno, las dos tengo la fortuna de conocerlas, con las cuales hemos luchado ya por más de 15, 20 años, tratando de configurar la unidad de los trabajadores latinoamericanos, especialmente en un sector tan importante como el sistema financiero. Así que la bienvenida, Sofía y Connie, un agrado tenerlas con nosotros y, bueno, les doy un minuto para que puedan presentarse y entremos en materia inmediatamente. Quiero que podamos responder a la pregunta central: ¿cuáles han sido las condiciones que alimentaron este malestar tan explosivo de Colombia, que hoy día captura la atención de todo el planeta? Colombia es el centro hoy día de la mirada política de todo nuestro planeta. No sé quién quiere partir, Connie o Sofía. Bueno, buenos días. Gracias a compañero Luis Mesina y a todas las organizaciones sindicales y sociales de Chile que están inclusive también dando este apoyo internacional a este momento tan complejo que vivimos en la coyuntura política de nuestro país. Apoyamos también desde Colombia toda esta campaña que ustedes han llevado a cabo por no más AFP y por pensiones decentes. Creo que los chilenos y el pueblo colombiano y en general el pueblo latinoamericano necesitamos unas pensiones decentes y no el enriquecimiento del sistema financiero a costa de la contribución de los trabajadores en el sistema de pensiones. Esta gran movilización que hay en el país, que empezó el pasado 28 de abril, viene de unas movilizaciones que nosotros veníamos avanzando hacia
2019, pero que desafortunadamente la pandemia nos detuvo por todo el tema de emergencia sanitaria que hay a nivel mundial. El detonante de la situación que hay es una tercera reforma tributaria que el gobierno de Duque trae a implementar en medio de la tercera ola de pandemia en nuestro país. Y eso golpea gravemente el bolsillo de las clases menos favorecidas. Colombia, en su tributación, los grandes conglomerados económicos, que es Luis Carlos Sarmiento Angulo, uno de los hombres más ricos del mundo, tiene en su composición de tributos el aporte del 1.5%. Tributan los grandes conglomerados económicos. En Alemania tributan el 42%, en Finlandia el 31%, en Japón el 30%, en Uruguay el 28%, por poner un ejemplo. Si en Colombia estos mega ricos pagaran el impuesto de renta que deberían pagar, no se necesita reforma tributaria. Ese es un punto que tocó a la ciudadanía con impuestos a la canasta básica familiar, en poner a tributar más renta a las clases menos favorecidas, a los trabajadores, pero no le coloca impuestos a los grandes monopolios y el sistema financiero sigue con grandes exenciones. Así es. Bueno, gracias, Sofía. Mira, la gravedad de estos hechos que relatas tú, Sofía, las consecuencias de la movilización producto de esta alza de impuestos que, como bien dices tú, va a agravar a los más pobres, ha generado gran conmoción. Ha reportado denuncias que teníamos nosotros hasta ayer de 31 muertos, producto de la represión de las cuales organismos internacionales de derechos humanos ya han confirmado varios fallecimientos. Consuelo, relátanos cómo ha sido esta jornada de protesta que han sentido los dirigentes, los y las trabajadoras, cómo están enfrentándolo, por favor. En instancia, pues un saludo a todo el pueblo chileno. Ustedes han sido siempre el referente para Colombia y nos unen lazos de amistad y de fraternidad fuertes, histórico, lo relata Sofía. Prueba de ello lo han manifestado las redes, los medios de comunicación a nivel internacional. En este momento las cifras como subregistro, porque no hay absolutamente nada oficial, plantean de hechos delicados como la pública de la policía. 32 personas sufrieron lesiones graves en sus ojos, 22 heridos con arma de fuego por parte de la Fuerza Armada presuntamente, 426 personas heridas, 66 defensores de derechos humanos han sido agredidos mientras que garantizaban la situación, 15 víctimas de la violencia de género ejercidas por la Policía Nacional, más de 251 detenciones arbitrarias, más de 12 allanamientos, 8 de los cuales han sido ya declarados ilegales, 560 denuncias por abuso de poder y autoridad y violencia policial y más de 27 muertes presuntamente por la fuerza pública. Las redes sociales, afortunadamente, como reitero, han dado muestra de esta situación. Esto continúa a pesar de que el Comando Nacional de Paro llamó a la población que masivamente salió a la calle a realizar las movilizaciones de protesta por esta reforma tributaria, que no es solo una reforma tributaria, viene acompañada de otra serie de reformas en salud, pensiones, laboral, pero que esta, como lo relata Sofía, marcó mucho descontento por el impacto tan grande que tenía precisamente hacia los trabajadores. Quería preguntar cómo se han organizado para enfrentar, porque hemos estado viendo en la televisión
que hay un poder de convocatoria gigante. Bueno, ustedes también vieron que en Chile, el 2018 y el 2019, perdón, 2020, la espontaneidad de la ciudadanía ha sido brutal. O sea, estamos viviendo épocas en que nuestros pueblos salen a las calles a expresar su descontento ante los regímenes que conculcan derechos. Pero hay algún tipo de organización, está este Comando Nacional de Paro, no sé si ustedes están formando parte, están los partidos políticos, ¿cómo eso, por favor, Sofía, para que más o menos tengamos aquí una idea de cómo se están organizando en Colombia? Sí, el Comando Nacional de Paro está conformado por organizaciones políticas que hoy están, organizaciones de izquierda, progresistas, de centro, están participando también líderes sociales, líderes políticos, senadores de la República, representantes a la Cámara, o sea, la Cámara Baja y la Cámara Alta. Está también la ciudadanía en general, los trabajadores formales e informales, las centrales sindicales, están también los jóvenes. En este momento el movimiento de los jóvenes es muy importante, es significativo, es multitudinario. Y a los jóvenes a quienes están asesinando. El dato que cierra anoche, 37 asesinatos por las fuerzas armadas que están poniendo de civil a asesinar a la población. Hay una petición del Comando de Paro. Si bien es cierto, el presidente salió a anunciar que retiraba la reforma tributaria, acto seguido dijo que iba a presentar otro proyecto consensuado con los partidos, a lo cual los partidos de izquierda y los partidos progresistas no le estamos diciendo que es que no necesitamos más reformas tributarias y que sí tenemos propuestas, por ejemplo, desmilitarización de las ciudades, desmonte del SMAT, parar la masacre, y estamos pidiendo que retiren un proyecto que es el 010 de reforma a la salud. Compañero Mesina, hay trabajadores de la salud que están con 18 meses de sueldo sin pagar, que es la primera línea de atención hoy en la emergencia sanitaria que vive el país y el mundo, que son trabajadores tercerizados, no son trabajadores directos. Estamos pidiendo una renta básica de por lo menos un salario mínimo mensual legal. El incremento de la pobreza en Colombia es del 42.5 de personas y este dato se traduce en 21 millones de colombianos y somos 50 millones hoy. Estamos diciendo matrícula cero en la parte educativa y no alternancia educativa porque no hay condiciones hoy para que asistan los niños, que no haya discriminación de género, diversidad sexual y étnica, y que no se privatice y que se derogue el decreto 1174, que es un decreto que afecta a los trabajadores, detener la erradicación forzada porque están fumigando con glifosato. Esa es para supuestamente aspersar las zonas donde hay cultivos de coca. Y estamos nosotros diciendo que se atienda al Comando Nacional de Paro, pero el gobierno se ha reunido con los partidos tradicionales, se han reunido con los que no están hoy en la movilización. Y estamos nosotros, atienda al Comando Nacional de Paro, atienda las propuestas, los jóvenes hoy, compañero Mesina, que salen del tema educativo de su universidad, no tienen empleo, no tienen condiciones de ingresos, y los que no pueden accesar a la universidad están diciendo, denme recursos y entonces denme trabajo, pero no hay trabajo para los jóvenes. Entonces, hay unas peticiones muy sentidas de la población que en este momento esperamos que este gobierno, y también trabajando, nosotros estamos trabajando para hacer gobierno central en el 2022. Sí, me parece, mira, muy bien, porque los datos son
son muy claros y prácticamente parece estar escuchando o describiendo la situación que ocurre en Chile. La renta básica mensual, la gratuidad en la educación pública, el tema de la... Quizás no lo podríamos, y te lo pregunto a ti, Consuelo, acá en Chile también como consecuencia de la movilización, muchos jóvenes que fueron los que partieron con la gran movilización, después fueron reprimidos violentamente, aún nos encontramos con una cantidad importante de presos políticos de la revuelta popular, que aún no logramos obtener su liberación. Y como un tema político requiere salidas políticas, por eso preguntaba por los partidos, porque acá también, en el proceso de irrupción, de revuelta, hubo un pacto que ha sido cuestionado fuertemente por la ciudadanía, que involucró a muchos partidos políticos que no como dije, que no estaban en sintonía de la demanda popular. ¿Cómo lo es eso, Consuelo? ¿Cuáles son ahora las perspectivas que se abren con toda esta gigantesca demanda del pueblo colombiano? Pues la situación del pueblo colombiano es muy difícil y esto viene acompañado de una serie de fenómenos hasta desde la conformación del Estado-Nación en el país, porque son élites corruptas que se han heredado el poder continuamente. Pues en este momento ya llegamos al punto de que ha sido tan pesada la carga del pueblo colombiano, de los trabajadores, que el pueblo está saliendo a la calle autónomamente, sin que haya puntualmente una directriz por parte del Comando Nacional de Paro de hacer algún tipo de actividad de protesta en las ciudades o en puntos importantes de cada una de las ciudades. Esta charla tendría que hacerse muy larga para poder presentar al mundo, a Chile, en este contexto, cuáles son los fenómenos, la confluencia de fenómenos que afectan al pueblo colombiano, pero claramente en este momento, en esta coyuntura, no hay voluntad política de este gobierno para poder interlocutar con los sectores de la sociedad y menos con los partidos políticos de oposición, que son los verdaderos y representantes del pueblo colombiano, que sabemos cuáles son las necesidades, porque aquí hay una clara intención del gobierno de beneficiar al sector financiero, de los grandes empresarios del país, que son ellos mismos y este sector financiero que financian campañas políticas. Entonces, la situación es bastante delicada para los movimientos sociales, para el pueblo en general, que es en Colombia es un país el segundo más inequitativo de la región y el séptimo a nivel mundial. Claramente no hay oportunidades para la juventud en tema de educación o de oportunidades de empleo, porque ya como lo registró Sofía, estamos en este momento en unos índices de desempleo del 17 a 20% en el país, que claramente indica en un país donde no hay un aparato productivo, que definitivamente acá la gente está muy mal, el pueblo colombiano está muy mal, y esto es muestra de lo que evidentemente está sufriendo estas protestas, esta movilización. Ok, vamos a un pequeño corte y regresamos enseguida. Bueno, estamos de regreso con dos grandes invitadas, María Consuelo Bautista Colmenares, secretaria general de la Asociación Colombiana de Empleados Bancarios, ACEP, y con nuestra querida amiga Sofía Espinosa, presidenta nacional de Empleados Bancarios de Colombia, UNEP. Estábamos justamente conversando respecto de las causas del estallido y de la revuelta de Colombia, que hoy día, como dijimos al comienzo, centran la atención mundial. Colombia hoy día es el centro del universo respecto a la situación política. No estamos hablando de cualquier país, estamos hablando de Colombia, un país riquísimo, un país que francamente asombra por su prodigiosa naturaleza, un país de 50 millones de habitantes, grande, rico, y que sin embargo ha sufrido la guerra por más de 50 años, ha sufrido el asesinato permanente de dirigentes sociales, entre ellos compañeros nuestros, bueno,
Consuelo y Sofía, ustedes saben, tuvimos asesinatos, dirigentes bancarios que fueron, bueno, pagaron con su vida el precio de formar parte de esta gigantesca demanda. Yo siempre me siento prácticamente muy empequeñecido cuando se trata de compararse con nuestros hermanos colombianos que han luchado en condiciones de absoluta, yo diría, desigualdad, con una valentía gigantesca, porque hay a diferencia, no solamente te reprimen, ahí te asesinan, son cientos de dirigentes asesinados por las fuerzas de Uribe Duque, y que es el amigo personal del que tenemos hoy día en nuestro país, que es uno de los presidentes más nefastos que hay. Yo quiero hacer la siguiente pregunta. Estamos en confinamiento, enfrentando una crisis sanitaria galopante. Este gobierno y el gobierno de Duque han sido absolutamente incapaces, incompetentes para detener el contagio. ¿Cómo es posible, cómo se puede explicar a los chilenos, porque hoy día estamos a punto de movilizarnos, nos movilizamos por el miedo al contagio? ¿Cómo Colombia se mueve? ¿Cómo se enfrenta al contagio? Porque vimos las fotos, son manifestaciones multitudinarias. ¿Qué recaudo está tomando el Comando Nacional de Paro y ustedes particularmente, las compañeras del sistema financiero, para evitar justamente que el contagio aumente y finalmente el gobierno use eso como medida propagandística para descalificar al movimiento social que lucha con absoluta legitimidad? Sofía. Compañero Messina, el Comité Nacional de Paro desde el comienzo determinó que las manifestaciones, las movilizaciones se hicieran guardando todos los protocolos de bioseguridad. Ha llamado a preservar este tema de salud y del tema de tercera ola que nosotros estamos viviendo en este momento, inclusive también con una infraestructura de salud muy débil, porque pues también ha sido parte de la corrupción, el desvío de recursos de la salud para otros, digamos, temas del gobierno que no tienen que ver directamente con engrosar el tema de la salud. Pero es tanto el descontento de la ciudadanía, compañeros y pueblo chileno, es tanto el descontento de la ciudadanía colombiana que ha dicho que prefiere estar en las calles y no en casa. Y dice, prefiero que me mate el virus y no este gobierno a punta de reformas, a punta de decisiones que atentan obviamente contra el pueblo colombiano. Como tú lo planteabas, Colombia desafortunadamente tiene unos índices de violencia que no paran, no logramos tener un país en paz. Estamos pidiendo una comisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Colombia que haga una presencia in loco en Colombia y que nosotros tenemos registrados 34 masacres en el 2021, un dato de Indepaz, una organización acá nacional que data muy bien lo que viene después de lo que fue el acuerdo en el 2016, 53.47 asesinatos de defensores de derechos humanos, 58 líderes asesinados en el 2021 y 1.173 después de los acuerdos de paz y 272 firmantes del acuerdo de paz asesinados. O sea, hoy, inclusive el balance que les digo que cierra ayer de los asesinatos en la protesta. Nosotros necesitamos un pacto por la paz, un pacto por la vida, un pacto por el empleo, por trabajo decente, por pensiones decentes y salud digna y por una educación de calidad. Es lo que hemos estado planteando desde el Comando Nacional de Paro, desde la ciudadanía que se vuelca multitudinariamente a las calles. La movilización en general es pacífica, pero hemos encontrado que el Estado ha colocado gente de civil a meterse dentro de la protesta, a generar caos, a disparar abiertamente a los manifestantes, a generar vandalismo. O sea, realmente no hay una participación de la ciudadanía con ese propósito. Y nosotros rechazamos los actos de violencia porque estamos llamando a una movilización multitudinaria y pacífica contra este gobierno que no recoge el sentir de las clases menos favorecidas y de los más pobres en Colombia y que nos lleva a unos niveles hoy de mayor miseria,
2.4 millones de empleos se perdieron durante la pandemia. O sea, son unas cifras que hoy son bastante alarmantes en la población. Tenemos la mitad de la población en pobreza. O sea, es la preocupación del pueblo colombiano. Sí, son escalofriantes las cifras y bueno, develan que Colombia es muy parecido a nuestro país. Chile y Colombia tienen similitudes derivadas de un sistema económico. De paso, hay que recordar que Duque, discípulo de Uribe, fueron los que se opusieron al acuerdo por la paz, militaron justamente en contra de la paz, porque son partidarios de la guerra, hay que decirlo claramente. Tenemos en la región hoy día una cantidad importante de jefes de Estado, partiendo por yo diría, extremo, Bolsonaro, Duque, Piñera, que su estrategia para enfrentar la demanda social es la guerra. Es la guerra y lo han dicho, Piñera lo dijo claramente. Bueno, Chile y Colombia tienen similitudes, como decía, derivadas del sistema económico, implementado hace ya varias décadas. En el caso chileno cumplimos 40 años este 1 de mayo de implementación del sistema privado de pensiones. Colombia fue uno de los países que compró, yo diría compró porque en realidad esta gente, los que menos tienen amor a la patria, no son colombianos, no son chilenos, son tipos que nacieron en estos países pero han supeditado prácticamente toda su vida a rendir interés al capital financiero. Colombia fue uno de los países que, insisto, tomó el modelo José Piñera Echenique, el que hizo las AFP en Chile, la implementó. En Colombia también tenemos las AFP, para quienes nos escuchan, nuestros auditores de Radio Universidad de Chile. México, las AFORES, Colombia, la AFP, Chile, las AFP. Son los 3 países que están quedando con sistemas de capitalización, aunque tienen algunas pequeñas diferencias. ¿Qué cambios, Connie, se avisoran en este tema? Dentro de la demanda del pueblo colombiano, ¿está el tema de pensiones? ¿Constituye la seguridad social una de las demandas más sentidas del movimiento obrero, de los trabajadores, la salud y las pensiones? Connie. Sí, efectivamente. Viene a ahondar más la pauperización del pueblo colombiano en general. No les interesa, en absoluto, no les interesa el tema de la seguridad social, principalmente porque entendemos que las pensiones están ligadas íntimamente con el tema del trabajo, de las posibilidades. Y aquí el trabajo no hay, claramente, para hacer más corto el análisis, no hay posibilidades de empleo en el país por los niveles en que está, y la reforma pensional viene, ya se está hablando acerca de la necesidad de eliminar toda clase de posibilidad. De hecho, el decreto que en medio de este contexto de autoritarismo que nos presentó la pandemia aquí en Colombia y pues a nivel mundial, Duque emitió varios decretos acerca de un nuevo piso de protección social que es contrario a lo que el gobierno colombiano ha firmado y aceptado en vía de lo que está estipulado por la OIT, de un piso de protección social. Y lo decretó y lanza en ristre contra este derecho de los trabajadores del pueblo colombiano para acabarlo. Definitivamente lo que pretenden es privatizar, beneficiar al sector financiero, que es el que en este momento está manejando las pensiones. No es nada extraño a lo que se está manejando. Ok, gracias. Quiero hacerle una pregunta a ambas, Consuelo y Sofía. Nosotros, lo repetía, lo señalé al principio, estamos próximos a enfrentar un proceso electoral para elegir los candidatos a escribir la nueva Carta Fundamental. Ustedes hace algún tiempo ya pasaron por un periodo similar, un proceso constituyente, que muchas veces se coloca a veces como ejemplo el proceso constituyente colombiano. ¿Qué lecciones tienen respecto a ese proceso que generó una nueva constitución y que ustedes, desde Colombia, en el contexto de la crisis, una crisis grande que está enfrentando Colombia hoy día, pueden recomendar o pueden sugerir al pueblo chileno, a nosotros que vamos a enfrentar este proceso del cual no tenemos experiencia? ¿Qué les parece que es lo relevante que hay que mantener
dónde habría que enfatizar y cuál es la experiencia que a ustedes les parece importante sugerirnos. Sofía. Bueno, nosotros tuvimos la Constitución del 91, que se convocó a todas las fuerzas vivas del país. En ese momento también, pues, como lo hemos señalado, llevamos más de 62 años de conflicto que no hemos podido nosotros llegar. Se hizo el esfuerzo del acuerdo de paz con la FARC, pero como lo planteabas, este gobierno no ha tenido ningún interés y voluntad política de respetar el acuerdo. Antes, por el contrario, siempre quiso desvirtuar y desconocer y modificar el acuerdo. Esto está encabezado por Centro Democrático, es un partido que nos gobierna hoy, es el fascismo gobernando Colombia, y expresiones de ultraderecha que están ahí. Entonces, es una composición hoy de nuestra Constitución con unos derechos que hemos considerado que son fundamentales. Y creo que ahí se debe preservar el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a una pensión digna, como lo hemos planteado, el derecho a tener una inclusión de las diferentes voces de la ciudadanía, de las mujeres, de los campesinos, de los indígenas, de las poblaciones LGBTI, que se puedan allí ver representadas. Creo que es como el pilar fundamental, esas demandas sociales que históricamente hemos reclamado nosotros, la posibilidad de expresarse, el derecho a la protesta pacífica, el mismo ejercicio de asociación sindical y de que nos vean a las organizaciones sindicales como un actor válido dentro de la democracia. ¿Qué necesitamos acompañados de la reforma de la Constitución que lamentablemente nosotros no hemos podido concretar? Es tener gobiernos centrales que respeten la Constitución y que la hagan cumplir. Nosotros tenemos unas normativas hoy en la Constitución del 91 que no se cumplen, empezando por el derecho a la vida como un derecho inalienable. Y hoy eso no se cumple en nuestro país. Entonces, debe ir de la mano, compañero Mesina, la reforma de la Constitución con gobiernos centrales progresistas del lado de los trabajadores, del lado de las clases menos favorecidas y que haya un gobierno de mayor igualdad social. Pero si nosotros hacemos una muy buena constitución, que es loable el propósito y que desde Colombia estamos acompañando ese camino y que ojalá ustedes lo logren y que usted, compañero Mesina, sea elegido porque creo que representa una voz importante en Chile y de los chilenos. Entonces, luego hay que buscar tener gobiernos que traduzcan en acciones ese sentir de la ciudadanía. Y ese es un propósito fundamental de estas latitudes que no hemos logrado tener gobiernos allí en esa vía. Muchas gracias, Sofía, por tus palabras. Consuelo, ¿qué consideras tú que es relevante para nosotros? Yo considero este un proceso súper importante. Evidentemente, eso es un avance dentro de la situación que se venían presentando en Chile con el tema de las pensiones, porque ya el modelo está maduro. Nosotros hasta ahora en Colombia estamos atravesando por la parte cruenta del tema de pensiones. Al pueblo chileno lo que le recomendaría, la experiencia que tuvimos en Colombia, tendría que ver con el tema del discurso, de analizar muy bien la situación. Hay candidatos que no actúan, evidentemente no actúan solos, viene detrás un partido político, los partidos que más han hecho mella en contra de las garantías y los derechos de los trabajadores. Eso se tiene que ver y tiene el pueblo chileno que analizar, evidentemente, quiénes han defendido estos derechos, quiénes han propendido por tratar de evitar que sean vulnerados estos derechos y votar por esos candidatos que evidentemente generarán mayores y mejores condiciones para el pueblo. Sé que tú eres uno de ellos y doy fe
porque te conozco, te he interlocutado contigo, que tus indicaciones y las situaciones que has podido adelantar en medio de este desarrollo de la situación en Chile por el tema de las pensiones, ha sido un movimiento importantísimo, no solamente como referente en Chile, sino también aquí en Latinoamérica, para poder mejorar este sistema de pensiones que impuso el modelo neoliberal. Sí, mira, sobre lo mismo, para seguir darle un poco continuidad a esta temática que nos parece relevante, porque, insisto, a nuestros auditores estamos con María Consuelo Bautista Colmenares, secretaria general de la Asociación Colombiana de Empleados Bancarios, ASEP, y con Sofía Espinosa, presidenta nacional de los Empleados Bancarios Colombia, UNEP. Dos grandes luchadoras, dos grandes sindicalistas, dos grandes mujeres. Y para no perder ese hilo, Consuelo, el nivel de las pensiones, porque parece ser que Chile y Colombia, o Colombia y Chile, los unen problemas comunes, y esto está planteando unos problemas de carácter mundial. Nosotros, además, las tres organizaciones, yo soy de la Confederación de Sindicatos Bancarios de Chile, CESTEBA, y los tres pertenecemos a un organismo internacional que es la UNI. Y para quienes nos escuchan y no saben, es la organización internacional Uniglobal Union, que agrupa a los sindicatos del sistema financiero de todo el mundo. Y tenemos desafíos gigantescos porque las finanzas parecen ser, y especialmente el sistema financiero, parece ser el sector económico que lidera a nivel mundial justamente las directrices estratégicas en el campo político y económico. Y ustedes y yo lo sabemos perfectamente que los grandes asentados, dueños de las grandes corporaciones financieras, finalmente influyen o casi determinan el curso político, porque los presidentes prácticamente dependen del sistema financiero. En eso es fundamental pensar estrategias de unidad del movimiento sindical. No sé si ustedes están al tanto que hace poco en República Dominicana y en El Salvador se formó el movimiento Nómada FP, hicieron grandes movilizaciones para el 1 de mayo en República Dominicana, también están levantando un proyecto para acabar con los fondos de pensiones privados. Y eso devela que tenemos similitudes, que los latinoamericanos sufrimos las mismas consecuencias. Entonces, en esa misma línea, Consuelo, para después hacer la última pregunta a ustedes dos, ¿las pensiones en qué monto están? ¿Cuál es el nivel de las pensiones que están recibiendo los y las trabajadoras colombianas? Luis, tengo problemas de audio. No sé, ahí te escucho muy bien. ¿Me puedes repetir, por favor? No, el nivel de pensiones, cómo está la gente que se pensiona, porque no puedo hablar de júbilo, cómo están viviendo los viejos, los ancianos en Colombia la situación. Bueno, aquí el piso es un salario mínimo legal. El problema no es lo que en este momento hay, que evidentemente está muy mal. El problema es el acceso de lo que de las personas que entrarían, porque aquí hay un tema fundamental, que es el tema del trabajo. El sistema pensional se sostiene fundamentalmente en los aportes, y si no hay trabajo, imposible que un sistema pueda aguantar. Como te digo, es el sistema financiero en general que está haciendo el manejo de este sistema de pensiones, aunque hay uno desde el punto de vista del Estado, pero lo quieren acabar. No me quiero extender tanto en esta situación, porque la pretensión fundamental de este gobierno es desligarse de este derecho de los pueblos en vía al modelo neoliberal, y a aumentar el periodo de vacunarse, tanto hombres para mujeres, sin tener ningún tipo de interés en realizar compensaciones en cuanto a temas de género o cualquier otra situación. Van por el modelo va por el sistema pensional, perdón,
y la claridad fundamental que tenemos las organizaciones sindicales y las organizaciones sociales del país es pelear contra esas élites que quieren beneficiar al sector financiero y beneficiar sus propios intereses sin tener en cuenta absolutamente nada de lo que necesita el pueblo colombiano. Muchas gracias. Bueno, nos va quedando poco tiempo. Quiero hacerle una última pregunta. ¿Cómo ven las perspectivas, Sofía? ¿Y cómo crees tú que podemos desarrollar más solidaridad en nuestra región, en América Latina, pero también no olvidarnos de nuestros compañeros de otras latitudes, Europa, Asia, África, Norteamérica? La solidaridad es fundamental, eso lo sabemos. ¿Cómo ve el panorama y las perspectivas, Sofía? Mira, yo quisiera inclusive, porque sé que es un tema que está moviéndose hoy en Chile, referirme un poco también como al tema pensional antes de esto. Compañero Messina, tenemos nosotros en Colombia de los países con el ingreso per cápita más bajo de la región. Hoy una pensión en Colombia equivale a $227. Eso es, los gremios económicos han planteado que se puede tener una pensión por debajo de ese valor. La tasa de retorno hoy del sistema público de pensiones, que es el que nosotros defendemos, la tasa de retorno es del 65 al 80%, inclusive muy superior a lo que tiene Chile y Estados Unidos, mientras que la tasa de retorno que hay en el sistema de ahorro individual tiene un 35% y data de una cotización de 25 años o 35 años de cotización. Entonces, claro que hay unas grandes diferencias y los dineros están capitalizados en dos grandes conglomerados económicos, Luis Carlos Sarmiento Angulo y el Grupo Empresarial Antioqueño, que tienen los dos fondos privados de pensiones más altos. Así que para nosotros también un tema fundamental el tema de las pensiones, porque no le podemos aceptar a este gobierno que haya por debajo del mínimo, que ya de por sí es bajo. Bueno, siguiendo al tema de la movilización, de la protesta, de la situación política que tiene Colombia. Nosotros tenemos hoy una solicitud y es que la ciudadanía internacional, la rodear a Colombia por parte del apoyo y la solidaridad internacional es supremamente clave en este momento. Plantones en las embajadas, videos, mensajes, WhatsApp, Twitter, todo lo que se mueva de comunicación. Estamos pidiendo una presencia in loco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Colombia, que estamos convencidos que es necesario, que es fundamental y que ustedes ya hemos recibido, gracias por el video, compañero Messina, que nos has enviado dando el apoyo a los colombianos. Necesitamos que se hagan esta serie de movilizaciones. Estamos recibiendo gran cantidad de apoyo internacional, pero en este momento es clave rodear a Colombia porque pueden venir tiempos peores. Puede venir un tema de mayor profundización de la violencia, de mayor asesinato de nuestros jóvenes y de nuestros manifestantes y de toda la población que hoy se vuelca a las calles en contra de este gobierno fascista. Muchas gracias, Sofía. Consuelo, además se sugiere o se ha informado que en algunas ciudades se estaría cortando el internet. ¿Qué hay de cierto eso y cuáles son las perspectivas que ves? Sí, evidentemente esto es un tema de tratar de impactar tanto al pueblo, a la sociedad, que es todas estas situaciones que se están dando alrededor de la militarización de las ciudades, en donde helicópteros han aterrizado en colegios, ha salido rectores de estos colegios aquí en Bogotá principalmente a denunciar las brigadas que se han dispuesto por zonas en las ciudades principales, tanto de policía como de ejército, y viene adelantándose un programa puntual que es el amedrentamiento de toda la sociedad para evitar que salgan a la calle. Los disparos,
los gases directamente en zonas residenciales de las ciudades principales, las brigadas donde bajan de camiones tanto policías vestidos con su uniforme como gente que no es, que está de civil, pero que está armada, mostrando las armas. Y evidentemente esto es una acción desde el Estado para evitar que el pueblo colombiano salga a la calle y siga demandando las necesidades que ha hecho. Bueno, muchas gracias, María Consuelo. Quiero, bueno, despedir, estamos en la hora ya. Ustedes saben que el tiempo en los medios de comunicación es bastante lapidario. Quiero, a nombre de nuestros compañeros del movimiento Noma FP, de tantos chilenos y chilenas que están muy preocupados por la situación en Colombia, nosotros también estamos viviendo una etapa compleja, enviarle un cariñoso y fraternal saludo, un gran abrazo a María Consuelo, Sofía. Nos encontramos o nos encontraremos prontamente si la pandemia se resuelve, ojalá a la brevedad. Y bueno, desearle el mejor de los éxitos, mucha unidad, mucho cuidado. Duque es peligroso, así como Piñera. Así que un gran abrazo, compañeras dirigentes sindicales colombianas, y a cuidarse y a seguir peleando. Nos vemos pronto. Un abrazo. Muchas gracias, Luis, por la invitación. Un abrazo al pueblo chileno. Gracias. Fuerza Chile, fuerza Colombia, que vamos a salir avante. Gracias, muchas gracias. Gracias.